Dentro de unos días se podrá ver en el Centro de Historias de Zaragoza una exposición total acerca de Enrique Jardiel Poncela, un creador multidisciplinar, escritor, ilustrador, humorista y tantas otras cosas. El comisario de esta exposición es sobradamente conocido por todos ustedes porque es nuestro colaborador en nuestra sección de arte urbano. Damas y caballeros, es un placer para mí tener en el plató a Sergio Moll. Sergio, ¿qué tal? Casi se me hace extraño tenerte en el plató y no verte en una ventanita. Pues para mí es un auténtico placer por fin estar aquí con vosotros. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Sergio, la primera pregunta me imagino que te la esperas. ¿Por qué llegaste a Enrique Jardiel Poncela? ¿Por qué este autor? ¿Cómo llegaste a él? Pues lo redescubrí precisamente con la otra comisaria, porque la comisarió conjuntamente con Eva Lapuente, porque ella había trabajado en el libro que había sacado el nieto con una editorial de aquí, aragonesa, 12 Robles. Sí. Y me lo mostró, y al leer toda la biografía, su vida azarosa y toda su obra, me quedé estupefacto. Y lo primero que pensé precisamente, el Centro de Historias, porque tenía ese vínculo con Aragón, que normalmente son proyectos que suelen realizar en este museo. Ya, he de decirte que cuando supe que eras el comisario de la exposición de Enrique Jardiel Poncela, vinculé enseguida su perfil con el tuyo propio, en ese sentido de artista total, de creador. ¿Has tenido algún... defínete de cara a los espectadores? Bueno, porque claro, como comisario de esta exposición... Me encantaría tener el parangón de Enrique Jardiel Poncela. No creo que llegue hasta esos extremos, porque ahora en la conversación verás que realmente él fue un genio. Sí, yo tengo muchas caras, soy versátil, soy poliédrico, pero no llego a la altura de Jardiel Poncela. Todavía. Háblanos de Poncela's Office, que es el título de la exposición. ¿Qué tiene esta retrospectiva? ¿Qué puede encontrar el espectador en ella? Bueno, pues va a redescubrir, como digo, a un auténtico genio que tocó todos los palos y todas las disciplinas en las que se sumergió. Realmente fue pionero incluso. Veremos todos sus avatares en su vida amorosa, en sus obras, cómo tuvo que luchar contra las adversidades también de la época, y que creo que es una figura que últimamente se está recuperando, pero se había quedado un poco en el olvido. Sí. Y un poco la labor de esta exposición precisamente es eso, ¿no? Recuperarla y ponerla realmente en su sitio, porque es un genio universal. Sin duda. Sergio, háblanos un poquito, quizá nuestros telespectadores tengan especial interés en saber cuál es la vinculación que une a Enrique Jardiel Poncela con Aragón, pues, en concreto. Una localidad muy cercana a Zaragoza, Quinto de Ebro, fue donde nació el padre y donde todos los veranos pasaba Jardiel Poncela junto a toda su familia y toda su infancia, y él la recuerda constantemente con mucha añoranza. E incluso una vez muerta la madre, en el 1917, que precisamente ahora se están haciendo los fastos, una pintora muy reconocida de la época, pues iba a visitar la tumba de ella, pues para contarle un poco todas sus historias personales, porque era realmente le quería muchísimo, ¿no? Estaba muy afín a ella. Hay una muestra también en la exposición, corrígeme si me equivoco, que habla de la reconstrucción. Has hablado del proceso creativo, muy en tu línea de propuesta artística. ¿Te parece especialmente relevante en el caso de Enrique Jardiel Poncela? Pues sí, porque en todas las disciplinas que va tocando, porque dibuja, escribe novelas, escribe artículos, hace cine, hace teatro, él mismo hace sus propias escenografías, el atrezo, realmente se involucra tanto en el proceso creativo que lo controla todo, ¿no? Eso por un lado. Luego recupera muchas ideas de las que va plasmando pues en esos artículos o tiras cómicas que realizaba en las revistas del Buen Humor, de Gutiérrez, las va recuperando también para sus propias ideas, que luego desarrolla más en novelas cortas, novelas o incluso obras de teatro. O sea que se va retroalimentando en todo ese proceso, y luego incluso en las novelas se puede ver cosas muy avant-garde, como se puede decir ahora, muy adelantadas, muy vanguardistas, porque introduce comentarios, hace ilustraciones, hace anuncios. O sea que realmente es muy ingenioso, muy lúcido, y yo ahora al releer sus libros lo he visto muy actual, ¿no? Muy interesante esta propuesta de hablar del proceso creativo.
Continuamos, Sergio, hablando de la exposición acerca de Jardiel Poncela, un artista pionero, arriesgado y en cierta medida rompedor en muchos aspectos. Háblanos de alguno de ellos, por favor. Bueno, primero hay que decir que fue muy precoz. Ya con 15 años escribía obras de teatro y además ha sido muy prolífico, siendo que su edad muere o fallece relativamente pronto. Es pionero porque se va a Hollywood en el año 33-34 y realiza la primera película en verso del mundo mundial. O sea, hasta 1990 Cyrano de Bergerac no está en las pantallas, también una película en verso. O sea, fíjate qué avanzado era en aquella época. Y también dentro del cine rompe moldes porque la Fox, que es con la que trabaja, le envía a París para superponer comentarios encima de películas antiguas, lo que ahora habitualmente se hace muy a menudo en la televisión, ¿no? O sea, eran dramas totalmente mudos que él ponía con su propia voz y podemos escuchar su voz, pues guiños muy de comedia, muy humorísticos y muy interesantes, ¿no? Son, corrígeme, 150 piezas. ¿Y cómo se enfrenta un comisario a la elección y catalogación de un material tan original y tan específico? Porque hay dibujos, hay manuscritos, el proceso de creación. ¿Cómo has hecho la selección? Bueno, el espectador tiene que saber que para llegar a una exposición, primero los centros y los museos programan un año vista, ¿no? Entonces hay un trabajo detrás de investigación muy amplio y ahora cercano a la exposición es cuando más trabajo hay. Sí. Pues tendremos la fortuna de que el legado de los nietos de Jardiel Poncela, los dos hermanos Enrique y Carlos, pues nos han cedido muy amablemente todas las piezas que ellos tenían. También tenemos la fortuna de que la Biblioteca Nacional nos ha cedido material e incluso Radio Televisión Española, un documental muy interesante que realizó sobre su figura, lo tenemos proyectado en la exposición. Seleccionamos piezas por diferentes aspectos, unas por la valía de su obra o de la factura, pero también por si son originales, si son manuscritos hechos por él mismo. O sea, hay un compendio, hay un corpus, yo creo que muy interesante, porque el espectador va a poder ver cosas muy originales, hechas del propio Jardiel Poncela y sobre todo el prisma tan polifacético que él tenía. Bueno, Sergio, y una vez inaugurada la exposición, cuéntanos, ¿en qué 1000 cosas estás? Bueno, aunque nos cuentes 2, no nos cuentes las 1000. Estoy muy implicado en la propia exposición porque también vamos a hacer visitas guiadas y pues, recursos didácticos para colegios, institutos, porque creemos que realmente la parte pedagógica de esta exposición es muy interesante, ¿no? También estoy con Rey Ardiz, con la campaña de Yo estoy loco por, con una semana de locos. Dimos la noticia en Canal Saturno, como bien sabes. Exacto. Y bueno, y estos dos temas me están involucrando mucho ya como colofón, porque la verdad es que tengo un año bastante bueno, estoy muy contento. En enero voy a exponer en el Pablo Serrano con mi propia obra y yo creo que ese va a ser el escalón interesante yo como artista. Fantástico. Bueno, pues te vamos a explotar un poco más, en tu condición de colaborador de Canal Saturno. Tienes ahí la cámara de Jorge. Invita a nuestros telespectadores a que haz de videoblogger en el plato e invitas a nuestros telespectadores a que vengan a la exposición de Jardiel Poncela. ¿Tienes a Jorge ahí? Claro que sí. Pues invito a todos los espectadores a que acudan al Centro de Historias, que la exposición retrospectiva va a estar hasta el 5 de noviembre. Es una figura muy importante de la literatura, del teatro, del cine y del humor español, y que además van a descubrir una figura muy provocadora en la que además estuvo censurada por franquistas y por republicanos. Ahí lo dejo. Y si me ven por allí por la exposición, por supuesto, salúdenme. Te saludarán sin duda, Sergio. Mil gracias por estar con nosotros. Un placer. Te seguiremos viendo en tu ventanita del blog de Arte Urbano. Y ahora, si te parece, nos vamos a ver un vídeo sobre los 90 años de los cursos de verano de Jaque.